logramos hablar con estas fallas eléctricas que no nos han dejado, 2:46, ya cambiando pauta por razones de tiempo, pero sí tenemos, y como estaba contemplado Jesús Palacios, economista senior en Ecoanalítica, profesor en la UCAP, para con él revisar si Venezuela puede continuar un desarrollo positivo con nuevas sanciones, por ejemplo, por parte de Estados Unidos, o que se retomen las sanciones en este momento flexibilizadas, ¿no? Dentro de un marco de acuerdo. ¿Cómo lo ves? Bienvenido, buenas tardes, Jesús. Buenas tardes, Gladys. Un gusto acompañarlos a pesar de los inconvenientes del Sí, aquí vamos. Pues vamos a apurarnos, no vaya a ser que venga otro. Ajá, la pregunta entonces, sí, estamos así. Pero ¿es posible que Venezuela pueda continuar o lograr desarrollo con sanciones si, por ejemplo, se retoman o se agregan otras? Sí, Gladys, nosotros hemos desde Ecoanalítica estimado justamente algunos escenarios alternativos. De hecho, Ajá. desde que proyectamos el año pasado, partíamos de dos premisas. Renovación de licencias después de abril o un escenario en el que solamente las licencias duraran de octubre a abril. Y un poco haciendo el juego con ambas, bueno, en un escenario de extensión de licencias veíamos un escenario de crecimiento más cercano al 10%, en un escenario en el que no se extiendan las licencias más allá de abril, el crecimiento se disminuía más o menos a la mitad, en torno al 4 o 5%. Y también en esta función estimamos los escenarios de ingresos para el gobierno, ¿no? Obviamente se ven menguados los ingresos del gobierno si no hay extensión de licencias, pero el impacto positivo igual de 6 meses sin sanciones con estas licencias que permitieron introducir crudo, sobre todo se ajustan los ingresos del gobierno por dos vías. No solamente Uh-huh. porque va aumentando paulatinamente la producción, y lo hemos ido viendo este año, ya estamos más de 10% arriba en la producción promedio al cierre de febrero de lo que estaba el año pasado, y también se ajusta porque los precios que venían negociándose con altísimos descuentos, ahora se negocian con el full price o el precio de mercado de la cesta venezolana, y no tienen que ser esos descuentos que pasaban por todas las sanciones que llevaban a algunos esquemas, digamos, opacos para buscar evadir sanciones y colocar ese crudo en los mercados internacionales, ¿no? Que pasaban por refinerías privadas en Malasia, en Singapur, y que derivaban muchos de ellos en China. Ahora tiene a Estados Unidos con un peso muy importante en las exportaciones petroleras, pesa casi el 30%, China, que sigue siendo uno de los principales, al final, aliados comerciales en este tema justamente de la exportación petrolera, está llevándose casi un 60% del flujo, que básicamente entre ellos dos se redistribuye. China, insisto, por fuentes directas, que son refinerías privadas chinas que lo compran, o por fuentes indirectas como Singapur o Malasia. Entonces, al final, el gobierno se ha beneficiado, no solamente por un aumento de la producción, que por ahora es 10%, porque estimamos que pueda cerrar un poco por arriba, sino también por una mejora sustancial en el precio en el que cobra, porque los grandes descuentos a los que tenía que comercializar nuestro crudo por las sanciones se disminuyeron bastante rápido, aunque ha sido gradual, y eso ha permitido una mejora en el flujo de cajas que a pesar de que las licencias duraran hasta abril, se ha traducido en mayores ingresos para el gobierno. Ajá, pero igual pregunto que sí, qué pasa si vuelven otra vez a aplicar las sanciones como estaban, etcétera, que ya, como bien explicas, también tú, generaban ese efecto negativo, ¿no? En los precios, en la distribución. ¿Qué pasa si volvemos al mismo escenario? Entonces Bueno, cuesta entender cómo podría continuar el desarrollo cuando eso limitaría, obviamente, y volvería quizás la industria a estar en la misma condición de antes. sí, aquí obviamente no podemos decir que sabemos todo lo que va a pasar porque mentiríamos, ¿no? No, claro. Ujú. Queda un mes para saber qué va a pasar con las licencias generales que se establecieron hasta el 18 de abril. Entendemos que en este mes va a haber además evolución de temas políticos que van a afectar ese escenario, pero en cualquier caso nosotros pensamos, Gladys, el gobierno, si pierde estas licencias, pierde en caja unos 3.000 millones de dólares, que no es poco dinero, es bastante, ¿no? Estamos hablando más o menos en términos de unos 4 puntos del PIB, ¿no? Que Ah, es un sí. impacto significativo. Pero si lo llevas un poco al escenario de que probablemente si vuelven las sanciones no va a ser tal como las veíamos antes de octubre, sino que puede ser también un efecto un poco más o sea, más selectivo, permitir que Mm, se mantengan algunas licencias, quizás con algunas ujú. empresas petroleras importantes occidentales, para no dejar este mercado sin presencia de empresas multinacionales en energía occidentales, y en energía. Cuando digo energía es porque probablemente no sea solamente en petróleo, sino también probablemente en gas. Entonces, lo que vea sea no una mejora sustancial o no un incremento importante en la producción luego de abril,
pero tampoco vemos hoy un escenario, Gladys, o todavía no hay algo que nos diga que vamos hacia allá, de un retroceso muy fuerte en la producción, porque percibimos que al menos se mantendrán esas licencias particulares en algunos casos. Insisto, no tenemos la bola de cristal, aquí hay muchas cosas que están todavía sujetas a incertidumbre, hay una negociación política de por medio, y hay escenarios pues que se pueden ir modificando, pero eso es un poco lo que nosotros estamos viendo hoy. Pero Cito, ya hasta el momento, como bien dice, pues muchos consideran que es difícil evaluar o poder avisorar un escenario, por ejemplo, donde se eliminen estas licencias que se han otorgado, porque eso no es así como soplar y hacer botella, ¿no? Eso no es como que, ¿sabes? Un día lo activas, un día lo desactivas. Hay todo Totalmente, un proceso detrás. y sobre todo en una industria que es muy intensiva en capital, que necesita Exacto. muchísimos recursos para levantar producción, que planifica por muchos años incluso los proyectos. Eso lo digo en petróleo, que más o menos hay una infraestructura armada, pero ahora imagínate en gas, que requieres construir esa infraestructura que por años no se ha trabajado y que las licencias apenas por unos años no sirven para planificar levantar una producción, porque son procesos que tardan hasta 5 años en Por generar eso. un incremento en producción. Entonces, evidentemente, bueno, para todo el sector energético es mucho mejor trabajar en escenarios de más certidumbre. Yo lamentablemente sí pienso, si no se ven todos los avances políticos, probablemente las licencias se mantendrán en los casos particulares, pero no generales. Es decir, no verías o sería difícil ver nuevos actores en el sector, aumentos importantes de la inversión, que claro está, sería lo ideal para el país, porque el país necesita muchísima inversión y crecer de forma mucho más fuerte de lo que lo ha venido haciendo los últimos años. Claro, y ahí va también la otra pregunta, porque estamos hablando de la industria petrolera y todavía el impacto y el poder, la fuerza que tiene en el desarrollo nacional, ¿no? Pero en las otras áreas también uno quisiera que hubiese mayor inversión, bueno, las condiciones jurídicas también para que puedan desarrollarse como corresponde y con la tranquilidad que corresponde y con la planificación que corresponde además, ¿no? Para ese desarrollo nacional. Entonces, en este caso, esa inversión hacia el resto de los sectores, ¿cómo la ves? También, ¿cómo la están viendo ustedes? ¿Cómo la analizan dentro de ese marco político, electoral y de Mira, negociación? yo creo que es claro sectores en los que necesitamos inversiones en el sentido de, bueno, los mismos problemas eléctricos que hemos tenido durante esta Así es. o al inicio del programa hacen evidente que ese es un sector clave en el que hay que invertir, porque realmente, Gladys, como pasa en esta entrevista con los problemas y los retrasos que sufrimos por el tema eléctrico, imagínate esto en la producción de una planta, ¿no? O Así sea, es. o en una empresa del sector manufacturero. Que por cierto, lo que se tiene que activar en este país es justamente las grandes industrias, la manufactura y la construcción, junto con las industrias básicas que están, digamos, en la zona o el estado Bolívar, pues las mineras, y porque esas son las grandes contratistas, esas son las empresas que realmente tienen capacidad de emplear a un número de gente grande, que generan eso que en economía llamamos los efectos multiplicadores, porque contrato gente, genero beneficiarios directos e indirectos, las familias que se ven beneficiadas también de las personas empleadas, eh, y no cabe duda que para que todas esas industrias puedan avanzar, necesitas atacar los principales cuellos de botella, y uno de los más fundamentales es la industria eléctrica. Sí te diría que en Ujú. los últimos años, a pesar de esta coyuntura eléctrica, muchas empresas, sobre todo el sector agrícola, porque el sector agrícola, la dije, en una economía que la gente todavía no, o sí tiene una precariedad de ingresos importante, puede consumir sobre todo los bienes más básicos, esencialmente alimentos. El sector agrícola ha tenido un dinamismo particular y hemos visto, nosotros lo hemos comentado en varias oportunidades, como la zona, lo que llaman el corazón agrícola del país, la zona Carigua, Araure, Portuguesa, Barquisimeto también, que tiene muchas sedes de empresas agrícolas, ha tenido un repunte interesante. Muchas empresas justamente asumiendo parte de las responsabilidades del Estado, en parte porque plantean su propio servicio eléctrico a través de plantas, gasolina, Sí, se gasoil, van autoabasteciendo. Es una se cosa van increíble, ¿no? autoabasteciendo y, ojo, son una demostración de que a pesar de la situación país, se puede levantar casos de éxito y esperaríamos que si se resuelven esos cuellos de botella, pues estas empresas puedan despegar con mucha más fuerza. ¿Por qué no Ujú. pensar que tenemos sectores como el café, el cacao, que también podrían ser sectores de exportación? Claro, Y que quiere decir que parte de ese capital, por ejemplo, ¿no? De esos ingresos, de esa fuente petrolera, debería ser destinado inmediatamente para empezar ya a componer como es debido el sistema eléctrico, sistema de agua, en general todo aquello que haga un mejor ambiente para el desarrollo de la producción nacional. absolutamente, absolutamente. Los recursos que hacen falta para levantar el sistema eléctrico y bueno, ya luego servicios asociados como Ujú. telecomunicación, el mismo servicio de agua, son absolutamente posibles levantarlos también con una industria petrolera que puede
fuera, digamos, que levantara su propia producción. Hasta recordemos que estamos todavía, a pesar de que celebramos estar cerca de los 900.000 barriles, al día estamos todavía 70% por debajo de la producción de hace 10 años, ¿no? Entonces, Claro, exacto. Y bueno, cantidad de factores que no revisamos hoy que deberían ser corregidos, con además quizás un concepto en lo político y económico diferente, ¿no? Si eso no se cambia, es difícil además hablar de desarrollo sostenible, además en el tiempo, sobre todo sostenible, absolutamente. robusto, Es, estable. es que necesitamos aumentar producción, y el aumento de la producción de verdad importante tiene que ocurrir por inversiones que vayan en productividad e innovación y que hagan realmente que este país levante. Y eso hace falta, Gladys, como lo mencionas, un marco muy fuerte que atraiga inversiones, no desaplicar medidas o leyes, sino aplicar un marco que realmente sea generador de confianza y que por esa vía fluyan estos capitales que necesita el país. Tal cual. Gracias por haber estado con nosotros, Jesús. Jesús Palacios, economista senior en Ecoanalítica, profesor en la Universidad Católica Andrés Bello, hablando de Venezuela, si puede continuar el desarrollo o un desarrollo con, en caso tal, de un escenario de nuevas sanciones o de retomar las que ya tenía Estados Unidos en contra de Venezuela. Vamos a despedir esta